A continuación, Lección Educativa de Español, séptimo grado. Bloque 1. Lengua oral. Secuencia 16. Habilidades para la comunicación. Programa 14. Consejos para escribir un relato. Expectativa de logro. Crean e interpretan oralmente textos descriptivos, narrativos, expositivos y persuasivos. Nos encontramos en otro programa de español. En esta ocasión aprenderemos sobre el relato y cuando este programa termine ya seremos capaces de escribir uno. ¿Qué es un relato? Un relato es la forma de contar la historia, los acontecimientos tal y como los expone el escritor. Se puede contar empezando por el final, o contar la historia a saltos entre el presente y el pasado, o contarlo mezclando la descripción del lugar donde ocurre y de los personajes que participan en él. El relato se compone de 3 partes: inicio, desarrollo y desenlace. Escribir relatos es una manera excelente de practicar las habilidades de redacción, ya que son una forma fácil de activar la imaginación y perfeccionar la escritura. Escuche atentamente un fragmento del texto Relato de un náufrago, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Relato de un náufrago. Fragmento. Un minuto de silencio. Luis Rengifo me preguntó la hora. Eran las 11:30. Desde hacía una hora el buque empezó a escorar, a inclinarse peligrosamente a estribor. A través de los altavoces se repitió la orden de la noche anterior. Todo el personal ponerse al lado de babor. Ramón Herrera y yo no nos movimos porque estábamos de ese lado. Pensé en el cabo Miguel Ortega, a quien un momento antes había visto a estribor, pero casi en el mismo instante lo vi pasar tambaleando. Se tumbó a babor, agonizando con su mareo. En ese instante, el buque se inclinó pavorosamente, se fue. Aguanté la respiración. Una ola enorme reventó sobre nosotros y quedamos empapados como si acabáramos de salir del mar. Con mucha lentitud, trabajosamente, el destructor recobró su posición normal. En la guardia, Luis Rengifo estaba lívido. Dijo nerviosamente: ¡qué vaina! Este buque se está yendo y no quiere volver. Era la primera vez que veía nervioso a Luis Rengifo. Junto a mí, Ramón Herrera, pensativo, enteramente mojado, permanecía silencioso. Hubo un instante de silencio total. Luego, Ramón Herrera dijo: a la hora que manden cortar cabos para que la carga se vaya al agua, yo soy el primero en cortar. Eran las 11:50. Yo también pensaba que de un momento a otro ordenarían cortar las amarras de la carga. Es lo que se llama zafarrancho de aligeramiento. Radios, neveras y estufas habrían caído al agua tan pronto como hubieran dado la orden. Pensé que en ese caso tendría que bajar al dormitorio, pues en la popa estábamos seguros porque había logrado asegurarnos entre las neveras y las estufas. Sin ellas nos había arrastrado la ola. El buque seguía defendiéndose del oleaje, pero cada vez escoraba más. Ramón Herrera rodó una carpa y se cubrió con ella. Una nueva ola, más grande que la anterior, volvió a reventar sobre nosotros, que ya estábamos protegidos por la carpa. Me sujeté la cabeza con las manos mientras pasaba la ola. Medio minuto después, carraspearon los altavoces. Van a dar la orden de cortar la carga, pensé. Pero la orden fue otra, dada con una voz segura y reposada. Personal que transita en cubierta, usar salvavidas. Calmadamente, Luis Rengifo sostuvo con una mano los auriculares y se puso el salvavidas con la otra. Como después de cada ola grande, yo sentía primero un gran vacío y después
un profundo silencio. Vi a Luis Rengifo que, con el salvavidas puesto, volvió a colocarse los auriculares. Entonces cerré los ojos y oí perfectamente el tic-tac de mi reloj. Escuché el reloj durante 1 minuto, aproximadamente. Ramón Herrera no se movía. Calculé que debía faltar 1/4 para las 12. 2 horas para llegar a Cartagena. El buque pareció suspendido en el aire 1 segundo. Saqué la mano para mirar la hora, pero en ese instante no vi el brazo, ni la mano, ni el reloj. No vi la ola. Sentí que la nave se iba del todo y que la carga en que me apoyaba se estaba rodando. Me puse en pie en una fracción de segundo y el agua me llegaba al cuello. Con los ojos desorbitados, verde y silencioso, vi a Luis Rengifo que trataba de sobresalir, sosteniendo los auriculares en alto. Entonces, el agua me cubrió por completo y empecé a nadar hacia arriba, tratando de salir a flote. Nadé hacia arriba por espacio de 1, 2, 3 segundos. Seguí nadando hacia arriba. Me faltaba aire, me asfixiaba. Traté de amarrarme a la carga, pero ya la carga no estaba allí. Ya no había nada alrededor. Cuando salí a flote, no vi en torno mío nada más distinto del mar. 1 segundo después, como a 100 metros de distancia, el buque surgió de entre las olas, chorreando agua por todos lados como un submarino. Solo entonces me di cuenta de que había caído al agua. ¿Qué le pareció? Emocionante, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacer para redactar un relato? Estas son las recomendaciones para redactar uno. 1. Planear lo que se va a contar y definir por qué. Lo primero que tiene que hacer es definir qué es lo que quiere transmitir y por qué. ¿Cuál es la finalidad? Por ejemplo, digamos que va a escribir un relato sobre un accidente en moto. ¿Cuál sería la finalidad? Podría ser que quiere contar una historia para que las personas sean más cuidadosas cuando manejan motos o enseñar a las personas la importancia de estar atento a las señales de tránsito. 2. Definir los elementos narrativos. Es importante planificar y seleccionar los elementos narrativos, es decir, definir la historia, los personajes, las situaciones y el tiempo, entre otros. En el relato se pueden utilizar recursos como descripciones de un espacio, de personas o de objetos, detallar ideas y hacer uso de diálogos. 3. Elegir el tema. Lo primero es tener una idea inicial para empezar. Por ejemplo, un sueño, un cuento, una persona o una situación real que le haya pasado, entre otros. Consiste en definir de qué se va a escribir. 4. Seleccionar el lugar, el sitio donde ocurren los hechos que va a contar. Puede ser el lugar de origen, la escuela o la casa, entre otros. 5. Definir cómo se va a contar. Esta etapa consiste en definir el narrador que va a contar el relato. Por ejemplo, ¿el relato lo contará el protagonista? O tal vez será un amigo de él, o alguien que recuerda lo que pasó. Normalmente en los relatos se puede escribir en primera persona, es decir, yo cuento lo que pasó, o tercera persona, otro cuenta lo que sucedió. 6. Estructurar el relato. Esta etapa consiste en seguir una estructura, inicio, desarrollo y desenlace. Una parte importante del relato es la coherencia interna de todos los elementos para que la historia resulte creíble. 7. Revisar el relato. Consiste en leer el relato y, si es necesario, corregirlo. Es necesario revisar la coherencia entre las ideas, la organización de estas ideas y revisar la ortografía y redacción. Así que, a escribir se ha dicho. Nos vemos en las próximas lecciones educativas.